Hola, ¿qué tal? Les saludamos de nueva cuenta en otra cápsula del Derecho de Gil Borja por YouTube. En esta ocasión nos acompaña la psicóloga Jocelyn Ocadiz Rosas, a quien le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo que nos permita esta charla. Muchísimas gracias, pues gracias por el tiempo, la invitación, y sin duda sé que es un tema importante el que vamos a trabajar el día de hoy, por lo tanto creo que es bueno poder compartir con todos los que hoy nos están viendo para poder tener datos e información sobre este tema. Muchísimas gracias. La cápsula de hoy se titula Salud Emocional Post-COVID. La vamos a hacer en dos partes porque el tema es enorme, sin embargo no podemos dejar tocar los puntos que a ti y a tu familia le interesan. Psicóloga, estamos muy preocupados porque hemos visto un cambio total en la vida de todos los seres humanos en el mundo. No se diga en México y no se diga en el estado de Hidalgo y en las distintas regiones en donde nos toca convivir con otros. Las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, las relaciones escolares se han modificado en 180 grados. Pareciera que nada va a ser igual, pero todo el mundo ha pensado en que si me enfermo, en que si sobrevivo, en los gastos médicos, en si perdí el empleo, en si perdí amistades, pero muchos no nos hemos dado cuenta, porque es parte del trajín diario, que también perdimos a lo mejor horas de sueño, que perdimos igual el hambre en los horarios habituales en los que tomábamos nuestros alimentos, que a veces nos vamos a la cama con la angustia de no saber qué va a suceder mañana, que despertamos con dolor de garganta y de inmediato nos preocupamos porque pensamos que ya somos enfermos de COVID. No pensamos en los efectos post-COVID en muchos de los enfermos que a los 3, 4, 6 meses presentan afectaciones en algunos órganos, porque recordemos que la COVID no es solamente una enfermedad que puede atacar el sistema pulmonar, sino cualquier otro sistema. Es decir, es un virus sistémico que puede atacar cerebro, que puede atacar riñones, que puede atacar hígado, que puede atacar muchos órganos del cuerpo humano. Y que a veces estos daños, estos efectos post-COVID, no se ven de inmediato en algunos casos, sino sobre todo en el área psicológica, en el área mental, se llegan a ver hasta los 6 meses, según nos ha dicho la revista británica científica The Lancet Psychiatry, que nos comentó que hicieron un estudio en 230,000 pacientes, de los cuales 1 de cada 3 en un lapso de los siguientes 6 meses tuvieron una afectación emocional. Entonces la plática de hoy es para poder compartir con nuestro público cuáles son esos efectos, cuáles son los efectos en los pacientes post-COVID, cuáles han sido los efectos de este aislamiento en los que no han sufrido el COVID, cómo nos ha cambiado la vida y qué vamos a tener que hacer, porque ya con la llegada de vacunas vamos a iniciar actividades presenciales en todas las áreas productivas de la nación, y esto va a traer nuevas relaciones interpersonales, desde un niño que pueda regresar en el preescolar a clase o en primaria o secundaria con el famoso bullying, a estudiantes de nivel media superior profesional, o inclusive en los trabajos, en la actividad diaria en la empresa. Entonces, te cedo el uso de la voz, psicóloga, ¿y qué nos puedes comentar al respecto? Pues realmente sí, la pandemia vino a transformar definitivamente nuestra dinámica, nuestra rutina de vida, a sacarnos totalmente de nuestra zona de confort, porque inevitablemente ante estos cambios tuvimos que adaptarnos para poder sobrevivir literalmente, tanto a la enfermedad como a nuestros trabajos, como a la educación. Literalmente todo se vino a transformar. Entonces, los estudios nos muestran sin duda cómo ha impactado de manera significativa a nivel global, pero la realidad es que para cada ser humano es diferente. Somos tan complejos, somos tan diferentes en cómo podemos llegar a plantear o a enfrentar una situación, que es muy difícil poder saber realmente el impacto que puede tener a nivel personal. Realmente cada uno tiene que tener esa habilidad para reconocer su capacidad de enfrentar desafíos. Digo, todos en algún momento lo hemos hecho, hemos enfrentado más o menos complicaciones en nuestra vida, pero todos hemos enfrentado desafíos. Sin embargo, esta es una situación que sobrepasa porque realmente nos impactó de manera significativa a nivel mundial, y entonces nos vino a hacer
una fuente para poder darnos la oportunidad de evaluar lo que es la salud mental desde una perspectiva diferente, porque fue el poder reconocer cómo esto está impactando a muchas personas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una crisis o un desafío, es nuestra capacidad para poder reponernos, lo que muchas veces conocemos como esa resiliencia, que es nuestra capacidad para poder sobresalir a una situación compleja y podernos dar la oportunidad de adaptarnos ante ese desafío para poder sentirnos bien o mantener esa estabilidad física y emocional a pesar del desafío que estamos teniendo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que evaluarnos como seres humanos de manera individual para reconocer cuáles son nuestros recursos, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a saber si vamos a poder lidiar con una situación. Si nosotros ya traemos antecedentes donde es complejo enfrentar desafíos, donde ya hemos tenido problemas de estrés, de ansiedad, complicaciones emocionales, obviamente este tipo de situaciones que se vuelve un factor más en las circunstancias, pues obviamente van a terminar por complicar más las cosas. Entonces, cuando este tipo de situaciones se presentan, es importante que busquemos ayuda, que podamos tener esta capacidad de generar esas herramientas que a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de desarrollar por nuestra historia de vida, por lo que hemos tenido que vivir, porque a lo mejor no hemos tenido la necesidad de desarrollarlas, pero que al final hoy nos demos cuenta que es necesario porque es algo que necesitamos aprender a hacer, porque los desafíos aquí están, ¿no? Estamos viviendo en esta situación. Comentas algo bien interesante. Tenemos un tabú cultural en contra de la salud emocional. Pensamos que hacernos llegar de ayuda profesional implica un autorreconocimiento de que estamos locos y que por lo tanto estamos mal socialmente y que vamos a traer un estigma de la gente hacia nuestra persona por buscar este reforzamiento, esta ayuda psicológica y en su caso, en algunos casos con medicación, inclusive psiquiátrica. Qué bueno que lo comentas, porque lejos de tener algo malo, es al contrario, es un soporte fundamental en la vida de cualquier persona, en cualquier etapa, pero más aún en estos tiempos, ¿no consideras? Sin duda alguna. Algo que pasa muy, ya hemos tenido muchos progresos y avances, la realidad es que ya hay más gente que admite y puede acercarse a recibir este tipo de ayuda, pero todavía es complicado. Muchas veces esperamos a que sea una situación ya muy compleja para entonces poder recurrir a esta ayuda. También lo comenta muy bien, este tema del psiquiatra es de repente como da miedo, ¿no? Cuando alguien dice es que tienes que acudir al psiquiatra. La verdad es que las enfermedades como la ansiedad, la depresión, son cuestiones que no solamente a veces se pueden trabajar a nivel psicológico. Claro. Cuando ya hay un cuadro clínico, un diagnóstico, realmente necesitamos el apoyo de un psiquiatra que nos pueda dar esa medicación oportuna, porque es un trabajo complementario, es un tratamiento integral el que necesitamos en ese momento, porque es el medicamento el que nos va a dar esa oportunidad de estabilizarnos físicamente para ya permitirnos poder trabajar a nivel mental. Entonces, cuando ya hay una depresión mayor, cuando hay una crisis de ansiedad o un diagnóstico de ansiedad generalizada, necesitamos forzosamente el apoyo de un psiquiatra. Y yo les comento a mis pacientes, o sea, es como si pues nos duele el estómago y vamos con el gastro, ¿no? O sea, es claro, lo mismo, solamente que estamos hablando del cerebro y es simplemente recurrir al especialista que nos va a dar esa posibilidad de estar bien y entonces poder apoyarnos para, ya con esos resultados de bienestar físico, pues obviamente poder trabajar a nivel emocional. Pero es difícil a veces que las personas se abran a este tema y es cuando a veces hacemos que las situaciones crezcan y se vuelvan más complicadas. Entonces, a ver, fíjate nada más, tú que nos estás viendo, ha avanzado muchísimo la ciencia. Hay aparatos increíbles que nos hacen el ultrasonido, una resonancia magnética, que por capas nos van estudiando desde donde inicia el cuerpo, en la parte superior, en la cabeza, hasta los pies, que nos permitan ver si hay cambios en las células, si la célula se deforma y se convierte en una célula cancerígena. Pero el cerebro del cual inclusive tenemos un gran potencial y en promedio de la humanidad se comenta que hay quien utiliza del 10 hasta el 15%, y eso es exagerado, aún nos falta mucho por aprender. Y por eso es muy importante ser receptivos. Tenemos que cambiarle el canal a la forma de pensar y evitar esos estigmas, esos tabúes
en donde pensamos que si nos van a revisar de la cabeza es algo malo. Al contrario, la salud emocional inicia el cerebro, y cuando el cerebro está enfermo, se nos enferman otras partes del cuerpo, y cuando se enferman otras partes del cuerpo, se convierte en una situación sistémica, todo nuestro sistema inmune se compromete. Y es por eso fundamental el pensar, primero, cuáles son las causas que nos están llevando a esta ansiedad, que nos la va a platicar ahorita la psicóloga, y cuáles son las probables soluciones. En una especie de terapia diaria, en ver desde que amaneces, cómo amaneces, tus horas de alimentación, tus horas de descanso, tus horas de trabajo, porque imagínate, muchos van a regresar 8, 10 horas a estar en un mismo lugar, cuando dentro de su casa, sí es cierto, estaban en un mismo lugar, pero se iban de la cocina al comedor, al baño, abrían el refrigerador, lo cerraban, se paraban, hacían ejercicios, sentadillas, lagartijas, en pijama, o en ropa cómoda, y en el trabajo se podrá hacer todo eso. A ver, coméntanos cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y cuáles podrían ser las probables soluciones. Bueno, realmente yo creo que tanto la ansiedad como la depresión es una de las enfermedades que ha crecido bastante a nivel mundial. Hablamos de México, sin duda es un problema con el cual nos vamos a tener que enfrentar. Yo me arriesgaría a decir que es una de las siguientes pandemias con las que vamos a tener que lidiar, sí, porque es una realidad. Las personas, al no saber manejar sus emociones, somatizamos, y entonces lo que generamos es transformar todas estas emociones contenidas en nosotros en enfermedades. Y la ansiedad en realidad lo que es un sensor que es el que nos va a reconocer que realmente hay algo ya mal en nosotros, que hay algo que no está funcionando y que inevitablemente me tiene que dar esa posibilidad de detenerme para entonces reflexionar y evaluar. Muchas veces, si no nos enfrentamos a una crisis como una crisis de ansiedad, es difícil que nosotros nos demos esa oportunidad de detenernos y preguntarnos realmente cómo estamos, cuestionarnos cómo nos sentimos, y entonces simplemente nos dejamos llevar por la inercia de la vida, de la rutina de párate porque te tienes que parar, vete a trabajar porque no hay de otra, haz esto porque es lo que te indican o dicen que es lo correcto, y entonces no nos damos esa oportunidad de detenernos y preguntarnos realmente cómo estamos, cómo me siento con lo que estoy haciendo. Tú me dirías, lo primero que tenemos que hacer es autoevaluarnos, darnos cuenta que algo está diferente en nuestras vidas, ¿verdad? Mira, vamos a cortar aquí esta cápsula. La próxima semana viene la parte 2, no te la pierdas. Tú sabes que aquí en YouTube los tiempos son muy medidos, pero estamos en un tema que es trascendental para todos. No te pierdas, te agradezco mucho, psicóloga, y nos vemos la próxima semana. Por supuesto, pues muchas gracias, y efectivamente empezamos con esta introspección para empezar a evaluar cómo nos sentimos. No te olvides de seguirnos a través de esta página de YouTube, suscríbete, pero además también acompáñanos en Ciclón Informativo, El Derecho de Gil Borja, a través de este medio, de AM Hidalgo y de Síntesis Hidalgo. De igual manera en las redes sociales, tú nos conoces en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias y hasta la próxima.